Saludos amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas en el 13º Seminario Internacional de Economía para la Avicultura, evento que se está efectuando acá en la ciudad de Manta, en Ecuador, en el Hotel Vega. Bienvenidos y valga la oportunidad para saludar en esta oportunidad, y también valga la redundancia, con la doctora Iliana Icochea. Ella viene desde la hermana República del Perú y hace contados minutos pudimos ser testigos de una charla magistral. Quiero saludar con la doctora Iliana Icochea. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Andreina, por la bienvenida. Muy buenas tardes también. Gracias a usted por regalarnos su tiempo. ¿Y quién es Iliana Icochea? Bueno, yo soy una profesora de la Universidad de San Marcos, tengo el nivel de profesora principal y soy la jefa del laboratorio de patología aviar de la Facultad de Veterinaria, un laboratorio que tiene mucha trascendencia en la avicultura en el Perú, porque toda la vida ha recibido muchas aves de la industria de traspatio, tanto de crianza tecnificada como de crianza de traspatio, riña y mascotas. Entonces tenemos una gran casuística de diagnóstico en el laboratorio y un excelente material docente para los alumnos y además una oportunidad para las empresas de poder tener resultados que nos ayudan a corregir los problemas que las causan. Entonces, ese es mi tema. Yo, además de ser profesora y dedicarme a la enseñanza, también me dedico a la investigación de todos los temas de salud aviar, comparando vacunas, por ejemplo, ahora que viene el caso de la influenza, también ya evaluó una vacuna, y antes hemos evaluado las vacunas vectorizadas de una empresa y otra, o porque una empresa avícola quiere, antes de utilizarla y cambiar sus planes o incorporarla dentro de sus planes de vacunales. Precisamente eso era parte del cuestionario para esta entrevista. La región, es decir, los países de Venezuela hasta el cono sur, muchos de ellos se han visto afectados en sus economías por uno de los problemas que nos tiene con mucha preocupación al sector, que es el tema agrícola. Dentro de esto, la gripe aviar o la influenza aviar ha tenido gran incidencia en la economía de varios países, y uno de ellos es precisamente su país. Yo quiero solicitarle, por favor, que a la audiencia que nos mira a través de nuestros canales virtuales y que está pendiente de la información que hace a la editorial Publishing Company, una empresa que está permanentemente informando científica y técnicamente de estos temas, que nos hable un poco de la influenza aviar y de los temas que pueden y que han afectado a los países. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y cuál es el impacto en las economías? Bueno, primero tenemos la influenza. Y la influenza es una enfermedad causada por un virus, de la familia ortomisovirus, que tiene, vamos a decir, dentro de estos ortomisovirus que causan, están clasificados en tres tipos, ¿no? Tres tipos en función de la identidad de sus proteínas internas, en A, B y C. Los virus B son humanos, son solamente de humanos. Los virus de tipo A son los aviares. El problema son los comunes, vamos a decir, el aviar, el A y el B. Y las diferencias entre ellos dos son que los tipo A no solamente afectan a todas las especies animales y al hombre, que pueden ocasionar al hombre, mamíferos, aves y hombre, sino también que tienen una gran capacidad de mutación genética, de cambios antigénicos en sus proteínas, que los hacen no solamente variar, por ejemplo, como en los humanos, que tiene que variar una vacuna de un año a otro, sino variar tanto como permitir el salto de una especie a otra, del ave a una especie filogenéticamente no relacionadas, primero, y después con otra especie, como ha pasado al mamífero, como es el caso de los lobos de mar, de ave a lobos de mar, y el riesgo de pasar al humano, ¿no? Entonces, eso se debe a sus cambios antigénicos.
y desde que apareció por primera vez en el año este virus. O sea, de todos los virus que son, además de la influenza este tipo A, por ser mutante, ha ido en el tiempo cambiando de tal forma que en el 1918, que fue la primer brote de influenza en el mundo, que fue la fiebre española, el virus fue H1N1, porque la aglutinina era la primera que se identificaba. Y fue pasando el tiempo, el 12, el 13, el 4, hoy en día, 2023, tenemos 16 tipos de maglutininas, sin asegurar que aparezcan otras, por supuesto, ¿no?, en el futuro. Esas 16 han ido y son antigénicamente diferentes, o sea, uno no puede, hay una especificidad de maglutinina. Si yo tengo un brote con H5, no puedo vacunar con H7, ¿no? Porque de todos esos 16 hay 2 virus que son los que pueden mutar a gran mutación, porque yo he dicho que hay 2 tipos de mutaciones. Una pequeña mutación, que son cambios antigénicos de que tienen que actualizar las vacunas, y una gran mutación que ocurre cuando 2 virus infectan una misma célula, se recombinan y sale un virus distinto. Y esos son los tipos de mutaciones que han ocurrido para generar el H5N1 en el Asia. ¿Y estos virus son realmente determinantes para acabarse la...? Bueno, de esas 16 solamente hay 2 subtipos de maglutinina, que yo diría H, el 7 y el 5. Son los únicos que hasta el momento han tenido ese cambio de mutar a alta patogenicidad y empiezan a matar a todo el vagón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Siempre han matado a las aves. Los virus de influenza son de las aves. Y de las aves han ido pasando a otras especies por esta capacidad de mutación, ¿no? Cuando hay recombinación y ir saltando en la especie de recombinación entre 2 virus, un porcino y un aviar. Entonces el primero mamífero que empezó a sufrir la influenza fue el cerdo, porque las granjas de pollos en muchos sitios se estipula que animales muertos recomiendan, ¿no?, a los cerdos. Y como los cerdos han sido los más animales que comen de todo, entonces han sido, pero después eso nada más ha sido, por eso el cerdo era un ser importante en la influenza también, después del ave. O sea, juega un papel el hombre, el cerdo y el humano, y el ave. Entre esos 3 han habido eventos de recombinación que han ido generando pandemias y todo a nivel humano también, que no son graves, sin ser graves, pero a nivel aviar, dentro de esos H5 y H7, México le dio el H5N2 en el 2009. Después, hace poquito, hace un par de años, H7N3. Son virus muy malos, ellos conviven con la vacunación. Chile tuvo en el año 2002 el H7N3 y volvió a tener en el 17 H7N3 y volvió a tener en el 21 el H7N3, porque tiene, no sé, una predisposición. Será que es con muchas lagunas, porque mucho tienen que ver las aves acuáticas, ¿no? Y es un país que por ahí por donde está de repente la agricultura, ese contacto. El primero fue como una laguna artificial que hicieron ellos para darle... ¿Hay investigaciones sobre esto, de por qué se genera y se produce ahí en Macapá? Vamos a decir, los rangos de huéspedes y la jerarquía de huéspedes en importancia, ¿no? Así como el humano no, porque es distinto, ¿no? Y las aves también van siendo de órdenes distintos, ¿no?, de familias distintas. Entonces, el número 1 son las acuáticas anseriformes, los patos, los gansos y los cisnes, ¿no? Y ellos eran primero. Después están unas que se llaman ciconiformes, que son las playeritas, ¿no? Calidris, una serie que están en la playa, al borde uno va y hay un montón de esas, ¿no? También están las gaviotas, hay aves migratorias y residentes. Se presume que gaviota de Franklin, que es la que tiene capacidad de movimiento de volar muchas distancias para haber cruzado todo el charco, como le llaman. Entonces se presume que ha sido gaviota de Franklin, que es una ave migratoria que haya traído y haya logrado traer, porque el problema comenzó en Asia en el año 97, y ahí hubo una gran mutación. Comenzó en el 96 con brotes en la industria. Brotes en la industria, vieron H5N1. Ese fue el primer virus del linaje que estamos hablando, pero que es el famoso Guangdong, porque fue en China. Entonces fue pasando los años y fue cambiando, y le pusieron ya números y letras. Entonces hoy día 4.3.3, 4.3.3b es el último, pero han ido cambiando. Entonces, porque esta vacuna no va a servir para posiblemente, ¿no? Entonces, ahora tenemos un virus
que cosas no solamente han mutado en el sentido de a veces de infectar las familias de diferentes especies, ¿no? Siempre las aves silvestres fueron asintomáticas, toda la vida. Y ellas, porque ya he dicho hace un momento que el virus es de las aves. El virus de influenza es un virus originario de las aves. Y cuando ocurre un transmisión es por mutación. Entonces ellos por muchos años, las aves han sido asintomáticas y con todos los subtipos, así sea el de alta patogenicidad, en la industria las mataba, en ellas asintomáticas. Ellas venían, tomaban el agua de las aves domésticas y las contaminaban, y la mutación ocurría en la doméstica, muerte, ¿no? Pero en las silvestres, y así fue, y así estábamos tranquilos en América, y así estaba tranquilo Europa, el único sitio donde había propagación tremenda, donde hay humedales, donde crían encima el arroz y todo, comenzó en Chile, y ahí se propagó a África. Si usted está en este momento explicando y manifestando que la gripe aviar o la influencia aviar ha existido por muchos años, Sí. ¿por qué apenas en este último quinquenio, tal vez en esta última década, la población se ha puesto muy un poco a la defensiva? Posiblemente porque se sentía en riesgo de que puede existir una transmisión Sí, al comer carne de no, ave comer. o huevos y cosas así. No, el consumo no, porque el ave, primero que el ave con influenza no lleva ni siquiera la planta de beneficio, ¿no? Porque el ave con influenza muere, ¿verdad? O sea, esa posibilidad no hay de que, ni tampoco por comer, porque eso no, comer no es una fuente de, nadie va a comer la carne cruda tampoco, ¿no? Ya ha pasado, ya. O sea, el consumo no. Pero lo más importante es que la influenza de este tipo, como es este virus H5N1, ¿no? Infecta al ave y a los 2 días lo mata. O sea, usted no tiene tiempo ni de transportar. Claro, no tiene tiempo de transportar. Las aves quisiera, llevarla. No hay virus, se está matando rapidísimo. Usted la va a querer sacar si fuera ya muy irresponsable, que se le van a ir muriendo todos. No va a poder, no. Entonces, no hay forma de llegar, pero tampoco por consumo no, porque nadie consume el pollo crudo. ¿Qué hacer ante esta amenaza? Y no una amenaza ante la salud humana, pero sí ante la economía, porque hemos visto a través de la información que han sacrificado decenas de miles de aves. En el Perú, en el Ecuador ha pasado igual cosa, en Chile, en fin. ¿Qué hacer para que la ciencia no ha avanzado? No, sí ha avanzado. El problema es que sí, la ciencia ha avanzado muchísimo. Pero esto es un desastre de la naturaleza. Este es un desastre de la naturaleza. Porque así como dije que mutó en eso, porque empezó a matar y mató 6 personas que entraban en el mercado de aves vivas junto con las aves y tenían virus, y había cerdos, y ahí salió el virus que mató 6 personas, pero no podían las personas transmitir el virus infectadas al ir a otro, porque la mutación no ha ocurrido total. Pero ¿qué ha pasado? Pasaron los años y en el 2005 el virus mutó otra vez grande. ¿Qué cosa? ¿De qué sentido? Empezó a matar a las silvestres. Pero no de todos los dice, solo este H5N1, que es un H5 específico con nombre y apellido, ¿no? Como podemos decir una población de humanos, todos son humanos. Entonces este virus H, porque hay muchos H5 y muchos claves dentro de cada, ¿no? Empiezan a cambiar. Ese virus mutó, cuanto mata y el animal cae en la tierra, se propagó y mató Europa, África Europa, España, Francia, todos esos, caían las aves muertas. Y el virus ahora está en toda Europa también, claro. Dice que desde febrero no hay brote. Sí, pero ¿qué ha pasado? Y de ahí ha tardado 18 años en cruzar el charco para venir en el 2021 acá y invadir todo. Es un desastre de la naturaleza y eso el hombre no lo ha podido evitar. Tal vez ¿por qué ahorita ha habido tanto ahora? Ese es el crecimiento poblacional del mundo, yo sí creo, ¿no? El mundo ha crecido tanto, ¿no? Y hay una, vamos a decir esto, la concentración, ¿no? La densidad poblacional y todo invadiendo todo, y entonces esto está generando esto. Se está afectando el medio ambiente también, ¿no? Esto es parte de la ecología del medio ambiente. Entonces, por eso es que estos cambios, se están dando cambios, vamos a decir, en la evolución del virus. No teníamos el COVID y ahora tenemos el virus pandémico que es más grave que el COVID, ¿no? Y entonces, por eso es que yo creo que a eso se atribuye el que haya empezado a
pudo haber, pero el virus se ha hecho más virulento por todo. Tenemos una población que el consumo de pollo se ha convertido en la principal proteína de origen animal en el ser humano en el mundo. Entonces las poblaciones de aves, los virus silvestres han tenido la oportunidad y la falta de educación de las personas, de tratar de manipular a las personas de bajos recursos en el Asia, porque así ha sido en el traspatio, tratar de aprovechar una carne de un animal enfermo vivo, comportando mucho virus, y lograron infectarse. Esas oportunidades de infección hacen que el virus se salga. Impresionante. Estamos con la doctora Iliana Icochea. Ella es catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hemos estado conversando precisamente sobre la gripe aviar o la influencia aviar. Para cerrar este tiempo de conversación, me gustaría que nos deje un mensaje final, una sugerencia, un aporte científico de una investigadora como usted para nuestra gran audiencia que nos mira a través de nuestros segmentos digitales en todo el mundo. Bueno, eso es el recomendar, para mí, la vacunación es muy importante hoy día. Este virus, cuando los países sufren de brotes, así ha sido siempre, eligen entre erradicar o vacunar, ¿no? Y, por ejemplo, Chile erradicó, en Norteamérica hacían lo mismo, en Europa, pero ese virus es incontrolable, porque antes las aves no caían. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el Perú? En la granja de pavos, la primera que se contaminó, las aves muertas se van a entregar con Ivalco. O sea, y lo he escuchado en las granjas que ha habido, en muchas granjas, es con el más alto nivel de bioseguridad. O sea, es un virus que escapa al manejo del hombre de la bioseguridad. Y por lo tanto, ¿qué cosa nos queda? Eso es un virus muy particular. Entonces, también hay un problema que se interfiere con el control total. ¿Por qué? Porque las regulaciones internacionales ahora dicen, si es que vigentes, ellos estipulan que si un país vacuna contra influenza no puede exportar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas en Estados Unidos, que son casas matrices y lo mismo no quieren, y al no vacunar son blancos del virus, porque el virus está feliz, multiplicándose ahí. Entonces, están sobreponiendo la exportación a la necesidad de, ¿no? por estas regulaciones que deberían cambiar. Ahora, las vacunas las vacunas inactivadas, cuando son del tipo homólogos, son magníficas. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar esto? Ahorita no queda otra cosa y deberían vacunar todos, ¿no? Esa es la mayor recomendación. Es la mayor recomendación, es la vacunación de aves de larga vida, incluso posiblemente de todas las tipas de aves de crianza industrial, porque el riesgo está. Ya en Bolivia hubo un pollo de engorde. Entonces, no solamente es vacunar, sino también tienen que cambiar sus sistemas de infraestructura de tal manera que haya una bioseguridad extrema, porque eso va a modificar todo, ¿no? Si es que tú quieres no tener el problema. O sea, es una cuestión de bioseguridad extrema por todos los flancos y todo lo que pueda arreglar el área productiva. Tampoco reproductoras, por ejemplo, no pueden estar al borde de la playa, ¿no? Porque los que se han afectado en Perú han sido los de la playa, porque están al ladito de las abuelas siempre están ahí en Guarmey, eso ahí no ha habido problema. Pero en reproductoras, en los pavos que tuvieron un tiro a la playa, ahí no estoy con las acuáticas, con las que han muerto, los pelícanos y todo lo que han muerto. Entonces tampoco no pone, yo creo que ave de larga vida cerca de la playa es un riesgo terrible. La bioseguridad. Una bioseguridad. Con eso nos quedamos. Doctora Iliana Icochea, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias por haber compartido sus conocimientos. Y a ustedes, amigos y suscriptores de Agroeditorial Publishing Company, gracias por acompañarnos en este segmento de entrevista. Estamos reunidos en la ciudad de Manta, acá en Ecuador, compartiendo el 13º Seminario Internacional de Economía para la Agricultura. Será hasta una próxima oportunidad con nuestros invitados a este segmento de entrevistas. Hasta pronto. Muchas gracias.